Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y hoy, prepárense porque la taza de té está más caliente que nunca. Si son fans de las telenovelas turcas y más específicamente si en algún momento shippearon a Demet Özdemir y Can Yaman, entonces abróchense los cinturones porque vamos a desenredar un drama que ha estado hirviendo a fuego lento y que al parecer, acaba de explotar. Hoy vamos a sumergirnos en la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman y analizaremos si realmente la avergonzó como se dice por ahí. Vamos a desmenuzar los rumores, los posibles desencadenantes y por supuesto, lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas. Así que si aún no lo han hecho, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Porque aquí siempre les traemos el chisme jugoso y con la mejor información. Bueno, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de la icónica serie Erkenci. Durante la emisión de la novela, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Las entrevistas, las fotos juntos, las miradas. Era el shippeo perfecto. Todos creíamos que su amor traspasaría la pantalla. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la televisión. Después del final de Erkenci, las cosas entre Demet y Can parecían enfriarse. Cada uno siguió su camino profesional, con proyectos diferentes y por supuesto sin demasiada interacción pública. Sin embargo, la sombra de su pasado romántico siempre ha estado presente. Y es aquí donde entramos en la parte del supuesto drama y la vergüenza. Últimamente han circulado varios rumores sobre una supuesta tensión entre Demet y Can. Algunas fuentes afirman que Demet está molesta por la forma en que Can se ha referido a ella en entrevistas o comentarios públicos. Otros aseguran que la diferencia de enfoque en sus carreras ha creado una brecha irreconciliable. Y luego están los más osados, que hablan de indirectas en redes sociales y mensajes subliminales que solo los verdaderos shippers pueden descifrar. Ahora, vamos a ser honestos. En el mundo del espectáculo es muy fácil que los rumores se inflen y que las declaraciones se saquen de contexto. Un simple comentario puede transformarse en un escándalo de proporciones épicas. Por lo tanto, es crucial analizar la información con lupa y no creer todo lo que leemos en Internet. Uno de los puntos que más se ha comentado es el supuesto estilo de Can Yaman y cómo esto podría haber afectado a Demet. Can, conocido por su personalidad extrovertida y a veces controversial, ha protagonizado algunos momentos que han generado debate en la prensa y entre sus fans. Algunas de sus declaraciones han sido consideradas sexistas o inapropiadas, y esto, inevitablemente, ha salpicado la imagen de las personas que han trabajado con él, incluida Demet. La pregunta es, ¿Demet se siente avergonzada por la asociación con Can Yaman debido a estas controversias? Bueno, no hay una respuesta oficial y definitiva. Demet siempre ha mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a su vida personal y, aunque ha hablado sobre su experiencia trabajando con Can, nunca ha hecho comentarios directos sobre sus polémicas. Sin embargo, es comprensible que Demet quiera distanciarse de cualquier controversia que pueda afectar su imagen. Ella es una actriz talentosa y exitosa, con una carrera en ascenso, y es lógico que quiera proteger su reputación y evitar cualquier asociación negativa. Otro aspecto importante a considerar es la evolución de sus carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía, con papeles protagónicos en series y películas muy exitosas. Can, por su parte, ha buscado expandir su carrera internacionalmente, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Esta diferencia de enfoque también podría haber influido en su relación. Es posible que Demet sienta que Can no valora suficientemente el trabajo que hicieron juntos en Erkenci o que no reconoce su contribución a su éxito. O simplemente que sus caminos han tomado direcciones tan diferentes que ya no tienen mucho en común. También es importante recordar que aunque los fans idealicen la relación entre Demet y Can, ellos son personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos esperar que vivan según nuestras expectativas o que se comporten de la manera que nosotros queremos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿Demet realmente explotó contra Can Yaman y la avergonzó? La verdad es que no hay evidencia contundente de que esto sea cierto. Los rumores y las especulaciones son muchas, pero no hay ninguna declaración oficial por parte de Demet que confirme esta versión. Es posible que haya cierta tensión entre ellos, quizás debido a las razones que hemos mencionado antes,
pero de ahí a hablar de una explosión y una vergüenza hay un gran trecho. Lo más probable es que se trate de una exageración alimentada por los medios y por los fans que siguen soñando con un romance que nunca existió. Y aquí es donde entra en juego la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que leemos en Internet, especialmente cuando se trata de rumores y chismes del mundo del espectáculo. Es fundamental contrastar la información, buscar fuentes confiables y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Además, debemos recordar que las celebridades también son personas y que merecen respeto y privacidad. No podemos juzgarlas ni criticarlas por sus decisiones personales, ni podemos exigirles que vivan según nuestras expectativas. En resumen, el supuesto drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es en gran medida producto de la especulación y los rumores. Si bien es posible que haya cierta tensión entre ellos, no hay evidencia de que Demet haya explotado contra Can ni de que se sienta avergonzada por su asociación. Lo más probable es que se trate de una exageración alimentada por los medios y por los fans que siguen soñando con un romance que nunca existió. Así que, mis chismosos, la lección de hoy es: no crean todo lo que leen y sean críticos con la información que consumen. Y sobre todo, recuerden que las celebridades también son personas y que merecen respeto y privacidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo del supuesto drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al investigar este tema. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que realmente hay tensión entre Demet y Can? ¿O creen que todo es una exageración? Dejen sus comentarios abajo y compartan su opinión con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo este chisme. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, aquí siempre les traemos el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco, con la mejor información y el análisis más completo. Así que no se pierdan ni un solo detalle. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero esperen, que aún hay más juguito que exprimir de este limón turco. Porque si bien hemos abordado los rumores generales, vamos a meternos en los detalles que realmente están encendiendo las redes sociales. ¿Qué tipo de comentarios específicos se le atribuyen a Can que podrían haber molestado a Demet? ¿Qué tipo de indirectas se han detectado en las redes sociales? Y lo más importante, ¿qué dicen los expertos en relaciones públicas sobre cómo ambos están manejando esta situación? Primero adentrémonos en el terreno pantanoso de las declaraciones de Can Yaman. A lo largo de su carrera, Can ha sido conocido por no morderse la lengua. En entrevistas ha hablado abiertamente sobre su vida personal, sus relaciones y, en ocasiones, de manera bastante directa sobre sus CEO estrellas. Algunos de sus comentarios han sido interpretados como hipersexualizados y objetivadores, lo que ha generado críticas por parte de activistas y figuras públicas. Por ejemplo, en una entrevista pasada, Can hizo un comentario sobre la libido de sus CEO estrellas y cómo eso contribuía a la química en pantalla. Si bien no mencionó a Demet directamente, este tipo de comentarios, dada la popularidad del Sipeo Erkencikus, inevitablemente la vincularon con sus palabras. ¿Por qué esto podría molestar a Demet? Bueno, imaginemos por un momento. Demet es una mujer que ha trabajado arduamente para construir una carrera sólida basada en su talento y profesionalismo. Ser constantemente asociada con comentarios que muchos consideran sexistas y que reducen su trabajo a la libido, no solo es irrespetuoso, sino que también socava sus logros. Además, en una industria donde las mujeres aún luchan por la igualdad y el respeto, este tipo de asociación puede ser perjudicial para su imagen y sus futuras oportunidades. Pero la cosa no termina ahí. Los observadores más agudos han notado una serie de publicaciones en redes sociales que, según ellos, podrían interpretarse como indirectas entre ambos. Demet, por ejemplo, ha publicado frases sobre la importancia del respeto y la necesidad de alejarse de la negatividad. Aunque estas publicaciones son lo suficientemente genéricas como para no señalar a nadie en particular, algunos fans creen que están dirigidas a Can.
Por su parte, Khan ha publicado mensajes sobre seguir adelante y no aferrarse al pasado. Nuevamente nada explícito, pero suficiente para alimentar las teorías de la conspiración entre los shippers más fervientes. Ahora, la pregunta del millón, ¿están estas indirectas siendo deliberadamente orquestadas para generar más interés mediático? Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo, el drama a menudo se traduce en atención, y la atención se traduce en oportunidades. Sin embargo, también es posible que estos mensajes sean genuinos reflejos de sus sentimientos personales. Es difícil saberlo con certeza. Para obtener una perspectiva más objetiva, contactamos a una experta en relaciones públicas con años de experiencia en la industria del entretenimiento turco. En situaciones como esta, nos dijo bajo condición de anonimato, el silencio a menudo es la mejor estrategia. Cualquier declaración pública, ya sea negando o confirmando los rumores, solo servirá para avivar el fuego. Lo ideal sería que ambos artistas se centraran en sus proyectos y evitaran cualquier comentario que pueda ser interpretado como una referencia al otro. Nuestra experta también señaló que el manejo de la imagen pública de Khan ha sido problemático en el pasado. Khan tiene una personalidad muy carismática, pero a veces su honestidad brutal puede ser contraproducente. Necesita ser más consciente del impacto que sus palabras tienen en los demás, especialmente en sus CEO estrellas. En cuanto a Demet, nuestra experta elogió su profesionalismo y discreción. Demet ha construido una marca personal muy sólida basada en el talento y la elegancia. Su silencio en este caso es comprensible y estratégico. Ella está protegiendo su imagen y evitando ser arrastrada a un drama innecesario. Pero, ¿qué pasa con los fans? ¿Cómo están reaccionando a todo esto? La respuesta es, de todas las maneras posibles. Algunos están defendiendo a Demet, acusando a Khan de ser irrespetuoso y machista. Otros están defendiendo a Khan, argumentando que él simplemente está siendo honesto y que sus palabras han sido sacadas de contexto. Y luego están los shippers, que siguen aferrados a la esperanza de que todo esto sea un malentendido y que Demet y Khan eventualmente se reconcilien. El fandom de Erkencikus es particularmente apasionado, y muchos fans invierten mucho tiempo y energía en seguir la vida de Demet y Khan. Para ellos la idea de que su pareja favorita no solo no esté junta, sino que además esté en malos términos, es devastadora. Esto explica por qué cualquier pequeño indicio de tensión entre ambos se magnifica y se convierte en un tema de debate acalorado en las redes sociales. Más allá del drama personal, este caso también plantea preguntas importantes sobre la dinámica de poder en la industria del entretenimiento turco. ¿Hasta qué punto se espera que las actrices toleren el comportamiento controvertido de sus colegas masculinos? ¿Existe una cultura de silencio que impide a las mujeres denunciar el acoso o la discriminación? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación a la hora de informar sobre estos temas de manera responsable y sin sensacionalismo? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Sin embargo, es importante que sigamos haciéndonoslas y que sigamos exigiendo un cambio en la industria del entretenimiento. Porque al final del día, todos merecen ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de su género o su nivel de fama. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Demet explotó contra Khan y lo avergonzó? Seguimos sin tener una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que este drama ha puesto de manifiesto una serie de problemas importantes en la industria del entretenimiento turco, desde la dinámica de poder hasta la cultura del silencio. Y aunque no podamos saber con certeza lo que realmente está pasando entre Demet y Khan, podemos usar esta situación como una oportunidad para reflexionar sobre estos temas y exigir un cambio. Así que, mis chismosos, la moraleja de esta historia es que las cosas nunca son tan simples como parecen. Detrás de los titulares llamativos y los rumores jugosos, hay personas reales con sentimientos reales. Y aunque es divertido especular y debatir sobre la vida de las celebridades, es importante recordar que también merecen respeto y privacidad. Y con esto llegamos al verdadero final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del supuesto drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al investigar este tema. Ahora, quiero saber su opinión de verdad. ¿Qué piensan ustedes ahora que saben más detalles de todo este drama? ¿Creen que Demet debería hablar públicamente sobre el tema? ¿O creen que está haciendo lo correcto al mantenerse en silencio? Dejen sus comentarios abajo y compartan su opinión con nosotros.
Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y antes de despedirme de verdad, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de todo este chisme. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, aquí siempre les traemos el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco, con la mejor información y el análisis más completo. Así que no se pierdan ni un solo detalle. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y manténganse chismosos.